Quiero primero decir que este no es ni el primero ni el segundo trabajo sobre correcciones posturales que hacemos en Nexo. De hecho, prácticamente comenzamos Nexo Yoga con los programas de acompañamiento de Nexo, que incluyen correcciones posturales. Y hablaremos al final cómo se relaciona la manera en la que estamos abordando ahora mismo la corrección postural con la forma en la que se ha hecho anteriormente y los trabajos previos que tenemos en la Academia de Nexo Yoga y cómo debería abordarse por un profesor, ¿verdad? La corrección postural, al final, debe servir en el proceso de aprendizaje del alumno como el tercer canal, que realmente es el primero, el aprendizaje kinestésico, la corrección, el movimiento adecuado desde el canal del tacto, la percepción directa de la acción en el cuerpo que un alumno por sí solo no es capaz de aprender y a través del ajuste el profesor lo transmite. Es decir, una corrección postural no es solamente colocar el cuerpo del alumno en una posición, sino la corrección postural es transmitir a través de la forma del movimiento que hacemos con las manos en el cuerpo del alumno, el sitio en donde se coloca la mano para dirigir la atención de la mente a esos propios sectores de esa zona y no a otros. Y el orden en el que se hacen las correcciones para ir llevando a la mente en el orden que queremos por las zonas del cuerpo en una misma postura que queremos que vaya. De manera que se priorizan así los grupos de músculos, las cadenas, los movimientos y la huella que vamos a ir dejando en el sistema sensitivo motor. Así que al final, la corrección postural no se puede definir como sencillamente el ajuste del profesor al alumno, sino es todo un arte. Es la forma en la que vamos a guiar al alumno, la manera en la que vamos a corregirlo, el orden en el que lo vamos a hacer, la repetición, ¿verdad? Y así la corrección postural está en una asana y está en una secuencia de posturas. Está en el grupo de movimientos que vamos a ir ordenando. No solamente enseñamos, y eso lo he dicho muchas veces, el yoga no se enseña con posturas, con asanas. Se enseña el yoga a través de las posturas, las asanas. Y el hecho de que la inteligencia corporal que se va desarrollando, la psicomotricidad, es la capacidad de escuchar una instrucción, ver una instrucción y ejecutar una instrucción, se vayan alineando cada vez más. La capacidad de aprendizaje por los tres canales, visual, auditivo y kinestésico, casi nunca están en igualdad de intensidad en una persona. Casi siempre tenemos más capacidad de observar y imitar el movimiento o escuchar y convertir la información auditiva en movimiento o sencillamente percibir y a través de la percepción y del tacto pues ejecutar el movimiento. Un buen profesor debe estar equipado para trabajar con las tres partes, los tres canales, y por eso nos reafirmamos continuamente en todos nuestros eventos de que la enseñanza presencial es insustituible. La interacción del profesor con el alumno in situ es insustituible, porque ese canal kinestésico de corrección y ese toque del profesor al alumno es imposible de sustituir. Bueno, la corrección postural y la enseñanza del yoga del principiante a través de la corrección postural lleva asociado un concepto fundamental, que es el primero del que tenemos que hablar, que es el de la huella postural. La educación a través de la huella postural es sencillamente la forma de crear una impresión en el sistema sensitivo motor, en el sistema nervioso, con un tipo de corrección determinada que el alumno normalmente no aprende fácilmente. Vamos a tomar un ejemplo sencillo, pues la entrada del fémur en la cadera del hueso del muslo, en la cadera, en una postura de extensión lateral, como esta que viene, Trikonasana, la que está en el centro de la imagen. Trikonasana, en la pierna delantera, debería entrar la pierna desde la cabeza del fémur de la pierna delantera fuerte en la cadera. Y ese movimiento, cuando aprendemos a corregirlo, va quedando la sensación de conexión, cómo se absorbe el hueso de la articulación de la cadera y el alumno va percibiendo esto y el sistema nervioso se va acostumbrando a identificar esa conexión, ese grado de contacto de ese hueso en la articulación como lo correcto y lo que debe ser. Ahora bien, si nosotros hacemos, por ejemplo, Trikonasana, esa postura que está ahí, y después automáticamente cambiamos de Trikonasana a, se me ocurre,
perro cabeza abajo, la postura que aparece a la izquierda siendo corregida, y luego volvemos otra vez a Trikonasana. La forma en la que funcionan las piernas en perro cabeza abajo va en sentido contrario, son rotaciones más bien internas de los muslos, mientras en Trikonasana la rotación del muslo era exterior y la sensación de contacto del fémur varía continuamente, ¿no? Entonces, si hacemos Trikonasana, perro cabeza abajo, Trikonasana, perro cabeza abajo, no estamos dejando una huella postural continuada entre una asana y otra. Como no lo hacemos, la memoria del cuerpo en ese movimiento no va a estar tan marcada. No vamos a dejar una impresión que después produzca una memoria automática a la hora de repetir la postura mañana, pasado mañana o el otro día, ¿vale? Entonces, cuando estamos enseñando a un principiante, y de eso se trata sobre todo en las primeras partes de un curso de yoga, los movimientos y sobre todo las correcciones más complejas dentro del trabajo de un principiante deben ser repetidas a lo largo de varias posiciones que compartan el mismo tipo de movimiento en segmentos o en subsecuencias de la misma secuencia postural, para que no para que el alumno conscientemente entienda cómo se hace el ejercicio, porque la lógica del movimiento se puede explicar desde la primera posición y ya después, bueno, pues es lógico que esto mismo que estás haciendo aquí lo vayas a hacer en esta y en esta postura. Mentalmente vamos a entender eso en un minuto. Pero la percepción y el aprendizaje de ese movimiento, ya no racionalmente, sino desde el punto de vista de inteligencia corporal, de memoria corporal y de automatismos cerebrales corporales, no se va a producir no solamente no en un día, sino tampoco en varios, probablemente sean semanas. Y la creación de todas estas conexiones y de todos estos cambios que tienen que ocurrir en el cerebro se van a producir incluso después del sueño profundo del día en el que practicamos. Es decir, nosotros comenzamos a practicar y hay una serie de acciones racionalmente aprendidas que van a nuestra memoria. Todas esas acciones, si uno llega a casa y nos preguntan, oye, ¿qué has aprendido hoy en la clase de yoga? Bueno, pues mira, muy interesante. Hoy aprendí que el hueso del muslo, que se llama fémur, cuando gira hacia afuera y entra, pues entra de esta manera y se siente el contacto, es muy interesante. ¿Vale? Eso lo podemos tener en la cabeza, pero al otro día, cuando vamos a hacer la postura, podemos tener y probablemente la misma dificultad para encontrar la sensación correcta de que el fémur está en la cadera. Es decir, el alumno puede preguntarse, ¿lo estaré haciendo bien? Cuando esa sensación que la sensación de la postura no está clara todavía, no hay una certeza de siento y sé que está bien colocado el fémur, no ha llegado. Es que el aprendizaje corporal no está terminado todavía. El sistema sensitivo no ha identificado y no se cerciora de que el movimiento es correcto aún. Y esto es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. Tiempo que no es tampoco tan largo, pero sí va a lo largo de los días de repetición y el proceso involucra todos los ciclos metabólicos completados en el cuerpo, incluido el sueño, para que el cerebro pueda irse transformando, que sí hay cambios físicos en el cerebro y cambios en el sistema nervioso, que son los que van a crear los automatismos, de que cuando hagamos Trikonasana y entremos a la primera y sintamos certeramente que la corrección de ese fémur está ahí y sé y siento que es correcta, que es donde se ha aprehendido, con H intermedia, aprehendido la instrucción, ahí se completó la enseñanza de la huella postural, a través de la huella postural de esa instrucción. Luego, mientras estamos en la enseñanza de ese tipo de proceso, hay que sembrar, estamos creando, fíjense, estamos creando samskaras, vrittis, en la mente de ese alumno, que son los vrittis positivos o correctos, buenos, que nos sirven, como dice Patanjali, es la escalera que nos va a llevar a transformar el estado de conciencia. Hay que apoyarse en vrittis, en estereotipos creados para avanzar por un camino determinado y poder con este tipo de correcciones de vrittis eliminando o superponiendo vrittis que estaban produciendo conexiones erróneas en nuestro cuerpo. Es decir, la corrección postural, al fin y al cabo, es la suplantación de un tipo de movimiento erróneo del cuerpo por un tipo de movimiento correcto, bien conectado, limpio, óptimo. Eso es lo que está ocurriendo en el aprendizaje a través de la corrección postural. Luego, si ustedes entienden lo que acabo de decir, para que esta enseñanza sea óptima,
no podemos dar muchas correcciones posturales, sobre todo a un principiante. Piensen en esto. Si ustedes quieren que un alumno avance en yoga, en asana, rápidamente y que note que los avances los está percibiendo con confianza y lo percibe con claridad, las instrucciones deben ser las mínimas necesarias para que puedan recordar y puedan grabarse correctamente en una secuencia. ¿Bien? Si una secuencia de asanas, sobre todo estamos hablando de principiantes que comienzan la práctica, no principiantes que lleven un año practicando, sino que llevan muy poco tiempo. A estos principiantes, las secuencias de posturas no pueden tener 300 posiciones y cada postura que le damos al alumno no puede tener 300 correcciones porque se diluye la atención de la mente en demasiadas instrucciones. Entonces, las instrucciones de seguridad, las instrucciones iniciales de una posición son aquellas que vamos a ir sembrando a través de la huella postural en la mente del alumno. Estas instrucciones no son muchas. Una postura podrá tener 3, 4, 5 instrucciones de seguridad, no más, ¿verdad? Un asana tiene instrucciones de seguridad, integridad, expansión y permanencia. Y a lo largo de la madurez que vamos creando en la mente, a través de esa transformación continua del cerebro y la inteligencia corporal, de psicomotricidad, vamos a ir sembrando en ese orden las instrucciones de las mismas posiciones que vamos a seguir repitiendo y perfeccionando a lo largo de un tiempo determinado. Pero el proceso cerebroendocrino que ustedes tienen que perseguir como profesores es el de sembrar y atender la continuación de las instrucciones de seguridad de las asanas fundamentales del curso de principiantes que van a dar. Y una vez que perciban que esas asanas, que esas instrucciones están automatizadas, de forma que los alumnos ya cuando mandan a hacer la postura notan que ejecutan la posición y no necesitan corrección porque ya lo hacen automáticamente, entonces podemos sobre eso construir instrucciones más complejas, instrucciones que interconectan varias instrucciones básicas, instrucciones que llevan a la expansión de la postura, a la isometría global. Pero por eso, si voy a crear la huella postural de una instrucción, no me basta una asana, necesito varias, seguidas, por lo menos 3, para que el cuerpo vaya identificando la misma instrucción en distintas figuras corporales y se quede con la sensación de la forma en la que la articulación conecta, el músculo se sujeta, etcétera, identificado en varias figuras del cuerpo distintas. Por eso, si una secuencia tiene 15 posturas, por ejemplo, no puede tener 18 instrucciones básicas a aprender. Pues tiene que tener, si dividimos 15 entre 3, 5 instrucciones fundamentales. Fíjense, toda la clase completa de un principiante a lo mejor se basa en que aprenda 5 instrucciones corporales correctamente a través de la huella postural. Se le pueden decir otras cosas, pero se le lleva la atención a través de la corrección postural, a través del canal kinestésico, a esas tope 5 instrucciones básicas. ¿De acuerdo? Y en la próxima clase se retocarán estas instrucciones y se añadirán otras 2, por ejemplo. Y así poco a poco iremos aumentando información en una dosis que la mente sea capaz de reafirmar hasta que automatiza. Y cuando automatiza, introducimos otra cantidad de posturas. Entiendan esto que estoy explicando porque es sumamente importante. En cantidad de información a transmitir a un alumno, cuanto menos información necesiten transmitir, mejor, porque el mensaje es más conciso, se repite, se aprende y genera confianza. Y sobre eso se añade más. Bien, aquí voy a volver a una frase que me encanta de Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, que la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar de algo. Entonces, una clase es óptima cuando enseñamos lo máximo que podemos enseñar en una clase con el mínimo de instrucciones. ¿De acuerdo? Para que el alumno vea la máxima simplicidad, estructura y claridad en el proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. Y ustedes dirán, bueno, pero yo quiero enseñar a mis alumnos corrigiéndoles, pero luego quiero que alcancen flexibilidad, fuerza, movilidad al final.
¿De acuerdo? Entonces, aparece precisamente esta diatriba, ¿verdad? La movilidad versus la huella postural. ¿Cómo podemos ir desarrollando movilidad? Pues a través de los automatismos creados ya por la huella postural. Es decir, se me ocurre, y ahí está precisamente la imagen aposta, perro cabeza abajo y perro cabeza arriba. Se Adho Mukha Yoga Mukha Svanasana es un vinyasa que está presente en un montón de secuencias de yoga, empezando por el vinyasa súper conocido del saludo al sol o de Surya Namaskar, que si se fijan, lleva flexión y extensión de columna varias veces, flexión y extensión de la pelvis, es decir, anteversión y retroversión de la pelvis, como es el caso aquí de perro cabeza abajo y perro cabeza arriba. La pelvis va en flexión y en extensión. Bien, entonces, incluso aquí, en este movimiento de flexión y extensión de la pelvis, la columna vertebral en este caso no deja de estar en extensión en ningún momento. En un vinyasa, en un cambio de una posición a otra, no cambian todas las articulaciones a la misma vez. Hay un grupo de articulaciones y de movimientos corporales que se mantienen y otro grupo de movimientos corporales que cambian. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, el perro cabeza abajo, si se fijan, las piernas y los brazos están en extensión, no dejan de estar extendidos, no se flexionan ni brazos ni piernas. La columna vertebral está en extensión, no deja de estar en extensión. Y lo que cambia es la pelvis, que pasa de anteversión en perro cabeza abajo a retroversión en perro cabeza arriba. El hombro, que pasa de estar flexionado, el hombro en perro cabeza abajo, a estar extendido en perro cabeza arriba. ¿Lo ven? Y las cervicales, la columna cervical, que deja de estar en flexión en perro cabeza abajo para estar en extensión perro cabeza arriba. Y así podemos ver que hay una parte de las articulaciones y el cuerpo que se mantienen y otra parte que cambian. Bien. Obviamente, si nos mantenemos en una posición sola, como perro cabeza arriba, para centrarnos y concentrar la mente en pequeñas instrucciones, no podemos usar la postura todavía en un vinyasa. Pero si ya tenemos un mínimo control de las instrucciones de seguridad y un nivel de automatismos básicos creados en una postura, al insertarlos en un vinyasa, la mente automáticamente, al iniciar la ejecución de la posición, a la misma vez, además, simultáneamente, arma toda la postura, todos esos ajustes, y puedes pasar de una posición a otra en segundos o en fracciones de segundo, porque incluso hay vinyasas en los que hay saltos. ¿Bien? Es decir, la movilidad se va creando con el paso de un movimiento a otro, al extremo contrario, en una articulación. Por ejemplo, flexión, extensión, rotación a la derecha y rotación a la izquierda, lateralización a la derecha, lateralización a la izquierda. ¿Bien? En ese tipo de movimientos no prima la huella postural, sino se crea la flexibilidad y la movilidad articular. Bien, justamente una enseñanza completa de yoga lleva un buen equilibrio entre la huella postural de movimiento y la movilidad. Es decir, yo tengo que aprender a extender correctamente mi columna vertebral, por ejemplo, dorsolumbar, y a flexionar correctamente mi columna dorsolumbar. Por ejemplo, ¿qué puedo emplear para aprender a extender mi columna dorsolumbar? Pues puedo usar secuencias, o sea, subsecuencias en una secuencia completa que emplee varias extensiones seguidas, como por ejemplo, perro cabeza arriba, Salavasana, Dhanurasana, son 3 extensiones de columna, para ir sintiendo cómo funciona, en qué dirección cada una de las caras de la columna vertebral, cómo deben funcionar los hombros, la pelvis, etcétera. Y luego, por otro lado, cómo funciona la flexión de columna. Entonces tendré que buscar 3 posturas de flexión dorsolumbar, donde puede estar Adho Mukha Swastikasana, donde puede estar la fase final de Uttanasana, donde puede estar Janu Shirshasana, flexiones totales. Y estoy desarrollando la huella postural de la flexión correcta dorsolumbar con las instrucciones de seguridad que esto lleva. Este aprendizaje llegará a su fin cuando los automatismos tanto de extensión como de flexión hayan sido completados. Luego, ¿qué puedo hacer? Mezclar los movimientos de un tipo y de otro, alternándolos con menos o más intensidad en la medida que controlamos esos automatismos, creando vinyasas que generan movilidad de flexión a extensión, de flexión a extensión. En el mismo Surya Namaskar, cuando se pasa de perro cabeza abajo
a Uttanasana, a Urvastasana o de Urvastasana a Uttanasana, estamos llevando extensión y flexión en la columna dorsolumbar. Pero este tipo de movimientos, sin haber generado la huella postural, el aprendizaje básico automático de la psicomotricidad con sus instrucciones de seguridad, podría incurrir en falta de seguridad para los alumnos, básicamente. Y por otro lado, es un aprendizaje en el que, al estar incompleta el automatismo de la mente en la postura, la mente pierde mucho tiempo en controlar el ejercicio externo antes de llegar al estado de asana, que es el que nos interesa, que es Stira Sukham. Y esto lleva, sobre todo los que están en la preformación de Nexo lo saben, una evolución desde la permanencia de la postura hasta la concentración en la misma posición, que va pasando por la expansión de la mente en la postura, la estabilidad y la intensificación del nivel de estado energético de la posición, el estudio del estado corporal, la sincronización, el equilibrio, todo este proceso la mente va aprendiendo a hacerlo muy lentamente en una postura hasta que después se produce todo en una fracción de segundo. Todo. La mente es capaz de trabajar a 360 grados en toda la piel completa a la misma vez, con todas las cadenas musculares a la misma vez, estableciendo lo que se llama un estado de isometría global en la posición, en una figura que está automatizada porque previamente se ha trabajado en la huella postural de los puntos fundamentales que la conforman. A partir de ahí, la entrada a la postura es un chasquido de dedos. Por tanto, si de esa postura es un paso dentro de un vinyasa, pues está completamente automatizada, está integrada completamente y entonces se puede pasar a la movilidad. Bien, no estoy diciendo que haya que perfeccionarla un 100% para incluirla en un vinyasa, pero sí por lo menos la capa de instrucciones referente a las instrucciones de seguridad, que son las más básicas, sí deberían estar automatizadas para que los vinyasas puedan aumentar su velocidad y su intensidad y, por tanto, la movilidad que pueden ofrecer en poco tiempo, que es una gran ventaja para el trabajo de vinyasa, por ejemplo, pero sin ningún tipo de riesgo y, desde luego, percibiendo correctamente el movimiento. Como decía mi primer profesor de yoga, no es lo mismo ir deprisa que desesperados. ¿Bien? Entonces, acelerar el proceso de un vinyasa sin tener el control de los puntos de seguridad de la postura es inseguro, básicamente. Y ahí tenemos el equilibrio entre la movilidad que queremos generar en el cuerpo y la huella postural. Por otro lado, cuando estamos enseñando, además de ir creando secuencias que vayan enseñando a través de subsecuencias que marquen las instrucciones de seguridad a través de huella postural en nuestros alumnos, tenemos que irnos cerciorando de que al usar una secuencia y otra y otra y otra, la dosis de movimiento que vamos dando a una cadena muscular y a otra cadena muscular va yendo en equilibrio. De manera que en la medida que un alumno va avanzando en un curso de asanas con nosotros, pues su cuerpo se va manteniendo equilibrado. Es decir, el nivel de tono y elasticidad de las cadenas largas en el cuerpo está más o menos en un rango de equilibrio aceptable. Teniendo en cuenta también que todo el mundo tiene una tendencia corporal de desequilibrio generado por su forma postural, por su trabajo, por la manera en la que duerme, etc. Toda la huella que va dejando un tipo de movimiento acentuado durante el día. Digo cómo trabajan y cómo duermen porque dormimos casi un tercio del día y trabajamos casi otro tercio del día o otro tercio del día. Así que son las actividades que más tiempo consumen. Si tenemos una postura muy marcada, muy repetitiva durante el sueño y una postura en el trabajo, obligado, que es nuestro trabajo, muy repetitiva, pues nuestro cuerpo va haciéndose a esa postura. Luego las cadenas musculares tendrán la relación que van a tener y, por tanto, la forma y las dosis de movimiento que cada uno tiene que tener serán las necesarias para llevar ese cuerpo al equilibrio. Bien, esto nosotros en Nexo Yoga, a través del propio modelo de matriz biométrica, tenemos gestionada la observación de esto. Pero independientemente de que usen o no ese modelo nuestro de Nexo de matriz biométrica, sí está claro que incluso partiendo de cero y de un cuerpo equilibrado, la forma en la que vamos introduciendo y el orden en el que vamos introduciendo y la dosis en la que vamos introduciendo esas secuencias para aprendizaje de la huella postural y luego de la movilidad, tiene que responder un poco al equilibrio en dosis de los movimientos necesarios en todo el cuerpo. Así que no solo en una secuencia de prácticas, sino en un grupo de secuencias, una secuencia de secuencias, que es lo que se considera que es un curso de yoga, si vamos sumando, entre comillas, los impactos que vamos creando en el cuerpo
en tono y elasticidad de todas las áreas corporales o de todas las cadenas musculares debería ser suma cero, debería ir al equilibrio, hablando genéricamente. Y si hablamos de un tipo de cuerpo determinado, si la clase se está dando a personas que trabajan en el mismo sitio, en el mismo tipo de trabajo o un mismo tipo de tendencia corporal, pues habrá que ajustar las dosis de trabajo de cada una de las partes del cuerpo y darle prioridad a las instrucciones de seguridad de esas cadenas y de esos movimientos según lo que necesita ese cuerpo medio que tenga el grupo de personas sobre las que están trabajando. Bien, así que fíjense, hemos hablado de tres conceptos fundamentales. Uno, la huella postural, importante en enseñarse la huella postural. Escuchen, huella postural no es solamente cómo se hace y acuérdate, sino es el principio de un proceso de transformación cerebroendocrino que comienza desde el primer día que enseñamos una instrucción y termina cuando se automatiza esa instrucción prácticamente en fracciones de segundo. Esto es algo que puede durar desde días a semanas a meses. Años no, días, semanas, meses. Pero para que sea óptimo, tiene que reducirse al máximo posible la cantidad de instrucciones que se usan. Es decir, no dar instrucciones superfluas a un principiante. Cuando hablo de superfluo, hablo de secundarias. Y lo más importante es la cabeza del fémur, la lumbar, el apoyo de la planta del pie y la dimensión de las rodillas. Centrémonos en eso. Y cuando lo aprenda bien, iremos a más, a menos que haya riesgo de otra cosa y entonces se haga otra cosa. Segundo punto, huella postural versus movilidad. En la medida en la que se va logrando a través de esa limpieza en la enseñanza de la huella postural, que los alumnos sean capaces de automatizar estas instrucciones de seguridad, entraremos entonces a desarrollar la máxima movilidad y tono muscular a través de la alternancia de movimientos usando desde vinyasas a secuencias que están orientadas a la movilidad, precisamente no a la creación de huella postural. Y tres, si vemos a vista de pájaro todo el curso que estamos desarrollando, aunque sea un manual que estamos repitiendo, da igual, tenemos que ver que la secuencia que estamos empleando están tocando todas las cadenas básicas del cuerpo de los alumnos más o menos en la misma dosis, hablando genéricamente y teniendo en cuenta que todos tengan los cuerpos equilibrados. O que mientras van observando cómo va avanzando el curso, no noten una dominancia de movimiento en todo el grupo en una dirección. Es decir, en general estoy notando, entre paréntesis, que mis alumnos flexionan la columna vertebral casi 2 veces más de lo que son capaces de extenderla. O sea, aquí está pasando algo. Necesitamos más capacidad de extensión. Luego yo tengo que ir llevando un poco más mis clases al aprendizaje de la extensión de columna. Es un ejemplo. ¿Entienden? De manera que todo el cuerpo completo esté equilibrado. Este balance postural, repito, en Nexo Yoga lo desarrollamos a través de matriz biométrica. Pero aunque no lo sea, hay que aprender a observar y hay que aprender a equilibrar. Bien, ese es el resumen de estos primeros tres, digamos, grandes pilares o conceptos en los que deberíamos basar la corrección postural. De forma que cuando llegamos a nuestro alumno y vamos a corregirlo, sepamos, 1, ¿cuál es la prioridad de corrección que vamos a hacer? 2, ¿cómo vamos a hacer la corrección? Una vez que sepamos qué vamos a corregirle, ¿cómo lo vamos a corregir? ¿Dónde vamos a tocarlo y decirle, el movimiento es así y desde aquí? Eso es lo que le estamos diciendo, sin hablarle de nada. O sea, cuando la mano toca el cuerpo de un alumno, es como si estuviéramos dándole un mensaje hablado. Estamos diciendo, desde este punto y en esta dirección y con esta fuerza que yo estoy aplicando, haz esta acción. Imagínense cada vez que tocan a un alumno que están escuchando esa frase, que digo yo. Entonces va a importar desde dónde lo tocas, hacia dónde lo mueves lo que estás tocando, con qué intensidad estás haciendo la corrección. ¿Bien? Y por tanto, si yo veo que el alumno tiene 4 errores, de los cuales el primero es el más importante, ese es el que voy a corregir. Los otros 3 pueden esperar sin que se vaya a hacer daño hoy o mañana, pues no lo corrijan. Corrijan solo aquello que sea fundamental para que se centre la atención ahí. Una corrección por vez sería lo óptimo. Si van a corregir a otro alumno, a lo mejor en el otro alumno no es esta la corrección, es otra, pero sigue el mismo plan de lo que voy a enseñar en el curso, en la clase, aunque en el caso del cuerpo del otro alumno, a lo mejor el error mayor, entre comillas, es otra cosa. Pero si es posible una sola corrección, mejor. Porque seguimos el principio de mínima cantidad de información, máximo rendimiento de la automatización que vamos a generar en el alumno, máxima rapidez de aprendizaje. Recuerden, enseñanza clara, sencilla, mínima, concisa. Eso el alumno lo va a entender.
Si se va de la clase diciendo, yo lo que tengo que aprender es meter el fémur en la cadera, apoyar bien mis talones y elongar la columna, es fantástico, porque esas son 3 cosas, no se le van a olvidar. Si se va de la clase diciendo, esto del yoga es muy complicado, porque cuando hice Trikonasana el profesor me giró el tobillo, me ajustó la pelvis, ya no me acuerdo muy bien lo que me hizo en el hombro y luego me tiró el cuello. No quedó claro cuál era el mensaje principal que tenía que desarrollar en la postura. Imagínense que no le han hablado, no le hablan al alumno. Bueno, vayan haciendo la postura que yo les corrijo. Hagan Trikonasana. Entran a Trikonasana, llegamos a un alumno, le giramos el fémur derecho, le sujetamos la cadera, le tiramos del tronco, le giramos el hombro, le tiramos del cuello y salimos. Si cada una de esas correcciones, que la hacen una detrás de la otra en 5 segundos, yo se las hablo, miren lo que le han dicho al alumno. Gira el tobillo hacia afuera, mete el fémur, lleva la ingle derecha adelante, resiste en la pala ilíaca izquierda, extiende los costados, gira el cuello y lleva la cabeza a la línea de los hombros. Y me voy. Si es la primera vez que vas a clases de yoga y nunca has tenido la necesidad de hacer una corrección postural completa en tu cuerpo, ese tipo de instrucciones que yo acabo de decir una detrás de la otra, se la digo yo a mis alumnos cuando llevan más de 2 años practicando. Porque entiendo que tienen la automatización de todas y cada una de esas instrucciones enseñadas previamente. Pero a un alumno principiante que yo lo vea con todos esos errores, lo único que voy a hacer yo es llevarle el fémur a la cadera para que no le duela la cadera, porque la cadera puede doler de un día a otro cuando el fémur se sale. Bien, y voy a tomarlo por la parte posterior de las orejas, así desde los mastoides, y le llevaré la cabeza a la línea del cuerpo para que no se le vaya la lumbar hacia adelante y no le moleste la lumbar. Le haría 2 instrucciones y ya serían demasiadas si es un principiante. Bien, para que le quede claro las 2 acciones principales en la postura. Porque yo lo que le habría dicho es, gira y mete el fémur aquí, desde aquí hacia aquí, y no te vayas por delante de las piernas. Eso lo podrás recordar. A eso me refiero. En general, y por mi experiencia, he trabajado con muchísimos profesores y he enseñado a muchos profesores a la corrección postural, el principal defecto de un profesor, sobre todo principiante, es que quiere transmitir mucho. Porque entiende que le puede hacer mucho bien a ese alumno todo lo que le va a decir. Pero en realidad está entorpeciendo el proceso de automatización claro de las instrucciones más importantes. O sea, sintetizar y dar prioridad a lo que se va a enseñar y permitir que el resto de errores, que no son fatales, repito, que no le van a doler al alumno sobre la marcha, esperen a la próxima clase. De manera que si el alumno tiene 5 errores, en 5 clases se lo pueden corregir. ¿Comprenden? Ese es el punto. Y, por supuesto, tener un guión, o sea, tener un plan. En mi curso yo voy a ir enseñando de esta manera. En mi curso, estas son el orden en que voy a ir introduciendo los grupos de posturas para que pueda enseñar a través de estos subgrupos de los grupos de posturas estas instrucciones de seguridad que le van a enseñar al alumno a colocar correctamente todas sus articulaciones en los movimientos principales del cuerpo. ¿Cuáles son los movimientos principales del cuerpo? Flexión, extensión, rotación, etcétera. ¿De qué articulaciones? Pues de los tobillos, de las rodillas, de las caderas. ¿Qué grupos posturales encarnan estos movimientos? Bueno, grupos posturales de pie, grupos posturales sedentes, grupos posturales de cúbito prono, grupos posturales supinos. ¿Entienden? Cuando uno entiende esto y se da cuenta, claro, yo no, ¿qué necesidad tengo yo de enseñar Trikonasana? O sea, Trikonasana al final, ¿qué es? Trikonasana es un arquetipo iconográfico del movimiento de la conciencia en el cuerpo, en ese circuito osteomuscular de lateralización, como lo es también perro cabeza abajo y otras posturas y otras posiciones, llegaron a nosotros por el estudio del cuerpo en un tipo de movimiento y otro que hace miles de años comenzaron nuestros antepasados a observar. Pero el ejercicio en sí es un pretexto para el aprendizaje de esto que estoy diciendo yo, que es la correcta conectividad del sistema sensitivo-motor que lleva al cerebro a estar en contacto con todos los propios sectores de la piel y a tener realmente un diálogo fluido entre la periferia de nuestro cuerpo y el núcleo, que es el eje, ¿no? La médula y las cavidades internas. Entonces, el flujo de la energía por el cuerpo va a ser realmente más libre, va a producirse esa purificación de los nadis para poder desarrollar el pranayama, cuando vamos sistemáticamente automatizando la transmisión y percepción
de la conexión de todas las articulaciones y el sistema muscular del cuerpo en los principales movimientos para los que está diseñado el esqueleto. Y ahí lo más lógico es que dividamos el cuerpo en tren muscular superior e inferior, lado derecho e izquierdo del cuerpo, flexión, extensión, todos los apoyos posibles que el cuerpo puede tener para entender el principio de inversión, es decir, de pie, sentado, boca arriba, boca abajo, en posturas invertidas, etc. ¿De acuerdo? Todo balanceado para que no se nos vaya la atención y la intensidad del cuerpo en una dirección más que en otra, porque al final eso además es riesgoso. Puede generar desequilibrios a niveles articulares que puedan significar en un futuro patologías leves o severas de las articulaciones, como hipertonificaciones, flacideces, etc. Pues bueno, hasta aquí un poco este trabajo inicial. Vamos a dar un ejemplo. Bien, vamos a hablar de lateralizaciones. Estamos en el grupo de posturas de pie, subgrupo de lateralizaciones, posiciones de torsiones que tienen poco movimiento de rotación y mucho de lateralización, en este caso. Aquí tenemos Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2 y Utthita Parsvakonasana. Imaginemos que vamos a enseñar las posturas en este orden. ¿Por qué? ¿Por qué enseño las posturas en este orden? Bueno, aquí yo estoy enseñando, si se fijan un poquito, estoy enseñando varias instrucciones que se mantienen en las tres posiciones. Y después, fíjense, hay un movimiento en la pelvis que cambia. Es decir, aquí hay movilidad, se está desarrollando movilidad entre la lateroflexión de la pelvis y la lateroextensión de la pelvis. Si se fijan en Trikonasana, estoy haciendo Trikonasana hacia mi derecha en la postura. Nosotros lo vemos como un espejo, es nuestra izquierda. Pero la cadera derecha mía está descendiendo, o sea, la pala ilíaca mía desciende y la derecha se eleva, porque se está haciendo una lateroflexión, ¿verdad? Esa cadera es la misma que la de la tercera postura. Si se fijan, Utthita Parsvakonasana, el movimiento de la pelvis también es de lateroflexión, las dos palas ilíacas se mueven en esta dirección. Sin embargo, la postura que está en el centro, que es Virabhadrasana 2, no tiene el mismo movimiento pélvico. Es decir, en Virabhadrasana 2 hay que evitar precisamente que la cadera derecha baje. Entonces, Virabhadrasana 2 lleva otro movimiento, que es la elevación de la cadera delantera y el descenso de la posterior, para que las dos caderas queden a la misma altura. Es decir, Trikonasana lleva lateroflexión pélvica, Virabhadrasana 2 lleva lateroextensión pélvica y Utthita Parsvakonasana lleva otra vez lateroflexión pélvica. Así que yo podría decir que estas tres posiciones, si las uniera en un vinyasa, y de hecho puede hacerse, estoy desarrollando la movilidad de la lateroflexión y lateroextensión de la pelvis. Sin embargo, mientras esto ocurre, la retroversión de la pelvis, es decir, la elevación por delante de las palas ilíacas y el descenso de los huesos de los glúteos por detrás hacia los talones, se mantiene estable en las tres posturas. Es decir, yo estoy desarrollando la huella postural de la retroversión de la pelvis. Estoy desarrollando la huella postural del giro externo de los hombros. Los hombros siempre giran de dentro a afuera en las tres posiciones. Incluso cuando el brazo de la tercera postura viene al rostro, el giro del hombro siempre permanece en la misma dirección, aunque el brazo acerque al rostro. Bien. ¿Qué más estamos manteniendo? Estamos manteniendo la apertura de la pelvis, es decir, desde el giro externo de la pierna delantera, que siempre se mantiene igual, por cierto, la pala ilíaca posterior se mueve arriba y atrás, creando el movimiento de apertura de la sínfisis púbica, o sea, la distancia entre el borde interno del pie derecho mío y la cresta ilíaca izquierda está continuamente en extensión, en aumento, ¿verdad? La pierna delantera está en giro externo continuo. Todas estas instrucciones que estoy diciendo son instrucciones que se mantienen en las tres posiciones. Luego ahí hay una huella postural. Fíjense cuántas instrucciones tienen huella postural y cuántas instrucciones cambian. La columna está en extensión también, continuamente. La columna no flexiona, extiende. Fíjense, no hay flexión de columna en ningún momento. Estoy extendido y la pelvis hace este movimiento y este movimiento, pero la columna está extendida. ¿Lo ven? Aquí ocurre solamente cambios en la rotación cervical. En Trikonasana a la derecha,
En Virabhadrasana, en Trikonasana a la izquierda, Virabhadrasana a la derecha, Utthita Parthakona a la izquierda. Imagínense que hacen las 3 posiciones seguidas por la derecha. Trikonasana a la derecha, estoy girando el cuello a la izquierda. Virabhadrasana 2 a la derecha, estoy girando el cuello a la derecha. Utthita Parthakona a la derecha, estoy girando el cuello a la izquierda. Ahí habría un cambio, por tanto, movilidad. La pelvis en lateroflexión, como dije antes, lateroflexión, lateroextensión, lateroflexión. Busquen algún otro movimiento. La flexión de la pierna delantera, por ejemplo. En Trikonasana está extendida, flexión en Virabhadra 2, se mantiene flexionada en Utthita Parthakona y vuelvo a estirar cuando vuelva a Trikonasana. ¿Comprenden? Entonces, si se fijan en el cambio de una posición a otra, como dije antes, incluso aunque no se haga un vinyasa, porque todos estamos pensando, pero para la movilidad tenemos que desarrollar vinyasas, no. Yo puedo hacer Trikonasana y Virabhadrasana 2 y Trikonasana y Virabhadrasana 2 por la derecha y por la izquierda. Trikonasana derecha, Trikonasana izquierda. Virabhadrasana 2 a la derecha, Virabhadrasana 2 a la izquierda. Parthakona a la derecha y Parthakona a la izquierda. Y lo que le he dicho a mi cuerpo y a mi mente subconsciente es: esto lo estoy grabando en repetición y esto es lo que voy a automatizar. Y esto otro, que no estoy repitiendo continuamente, estoy movilizándolo. Lo estoy movilizando, nada más. Pero lo que voy a grabar, y lo que te estoy diciendo que grabes, que es como un mantra. Es un mantra que se ha aprendido a través de la kinestesia y de la transmisión de las manos. Es lo que se está, repitiendo. Eso es. ¿Vale? Hay muchísimas cosas escritas sobre corrección postural y se enseña muchísimo en escuelas, por ejemplo, la escuela de Iyengar, cómo se debe corregir. Pero lo que no está muy claro y de lo que hay muy poco hablado, muy poco escrito, es cuál es la prioridad de las instrucciones y cómo se puede hacer para que el discurso de enseñanza sea lo más sintético posible para, lo repetiré, facilitar el proceso de automatización en el alumno de las principales instrucciones de seguridad. Esto es lo que le va a dar al final la sensación de confianza, seguridad y rápido crecimiento a un alumno principiante. ¿Comprende lo que estoy explicando? Es que esto es de extraordinario valor, porque muchísimas veces gastamos esfuerzo, energía y tiempo en explicar un montón de cosas a un alumno de una postura, cuando en realidad deberían explicarle mucho menos, más organizado y más repetidamente, priorizado y estructurado. Si entienden esto, verán que dándole pocas instrucciones con una buena huella postural, el alumno se acordará de un montón de cosas más rápidamente en el tiempo. Y al final es más rápido, porque si repiten 20 instrucciones todos los días durante un mes, el alumno seguirá teniendo dificultad en acordarse de las 20 instrucciones. Pero si en vez de 20 le hablamos solo de 5 la primera semana, en la segunda semana esas 5 seguro las tiene vistas. Y le podemos añadir otras 3 o 4 y llegamos a lo mejor a final de mes igual con las 20 instrucciones aprendidas. ¿Entienden lo que digo? O sea, al final puede que sea más rápido y puede que sea incluso para el alumno menos frustrante. El alumno va a decir: cada vez que me voy de clase, qué bueno que siempre me entero exactamente de lo que tengo que aprender. Después ignoraré muchas cosas, pero me voy con la claridad de qué debo aprender. ¿Cuál es el fallo principal que tengo que corregir hoy? Por eso, si ustedes llegan a casa y le preguntan: ¿qué aprendiste hoy en yoga? Y no pueden responder en una frase, tengan por seguro que el discurso del profesor que les enseñó no fue lo suficientemente claro como para que ustedes se llevaran conciso cuál es la instrucción principal que tengo que aprender hoy. Bien, yo bromeo mucho con mis alumnos, porque cuando tengo la clase: señores, hoy les voy a atornillar el fémur en la cadera. Esto es lo que voy a hacer hoy. Y se ríen. Y después hacen una clase como esta, vean las 3 posturas que están ahí adelante. Si yo pongo como instrucción principal girar en la pierna delantera y meter el fémur en la cadera, se los voy a repetir 80 veces en la clase para que se les grabe, y las correcciones, siempre que tengan la cabeza del fémur fuera de la pelvis, es decir, la ingle de la pierna derecha se vaya hacia atrás y el fémur se salga, mi corrección va a ser desde la ingle derecha, de dentro a afuera, metiendo el fémur en la cadera para que se quede grabada una y otra vez esa instrucción, una y otra vez esa instrucción, una y otra vez esa instrucción.
Esa va a ser la prioridad. En segundo lugar, la instrucción de equilibrio de la rodilla, la ingle y el tobillo de la pierna derecha, en caso de que la pierna esté doblada, por ejemplo. Y en tercer lugar, el apoyo correcto del borde interno del pie de adelante con la tracción y separación de la cadera posterior, en este caso la izquierda, con respecto al borde interior del pie delantero. 3 instrucciones. 3. Y en esas 3 instrucciones voy a machacar la mitad de la clase, porque en eso se nos va a ir 20-25 minutos en explicar bien el por qué y la rodilla se pone así, la cadera se pone así. Fíjense bien cómo lo hago de esta manera. Ahora me voy a ver por aquí para que vean cómo se vería si sale mal. ¿Entienden? Y entonces no es solamente repetir la postura, es explicar el por qué esa postura no está. Cuando el alumno lo tiene claro, ya está. Lo repite, salió bien. Después, esa clase no la voy a repetir así. En la próxima clase hablaré de esto, pero ya no será la instrucción principal de la clase, será otra. Serán otras 3. Y esta la mencionaré, como ya vimos en la clase anterior, recuerden, esto entra así. Todos lo tienen claro, ¿no? Sí, perfecto. Pasemos a otra. Y así siempre pocas, ¿de acuerdo? Porque de esa manera, repito, llegarán rápidamente o más rápidamente, con más claridad, a que el alumno tenga ese grupo mínimo de posturas y a través de esos automatismos tener ustedes la seguridad y transmitir al alumno esa seguridad de que ahora podemos movilizar sin que por el camino se nos desajusten las articulaciones y aparezcan las molestias, porque la mente no se enteró cuando pasó de una postura a otra, porque no le dio tiempo o no lo percibió, que esos ajustes que son fundamentales, porque de no estar es riesgosa la postura, se les pasó por alto porque la secuencia ya no machaca una misma instrucción, sino que salta de una instrucción a otra y la mente tiene que estar capacitada para automatizar una y otra para poder ir de un cambio a otro cambio. Esto es lo que está viendo. Entonces, claro, en este ejemplo quería que vieran 2 cosas. Una, ¿qué es lo que estaría automatizando yo? 2, ¿qué estoy movilizando? Porque aquí estoy movilizando. Estoy movilizando la pelvis en lateroflexión y lateroextensión y la pierna en flexión y extensión sin salirse de la alineación correcta de una lateralización, aunque estemos flexionando hasta 90 grados. Piensen que estamos hablando de principiantes. ¿De acuerdo? Entonces, no todo es únicamente automatización, no todo es únicamente movilización. Recuerden, hay un balance entre el trabajo de uno y de otro. Un principiante siempre usa el 80% del tiempo en generar automatizaciones y un 20% del tiempo en movilizar. Bien, un practicante avanzado en asana usa un 20% o menos en crear nuevas automatizaciones, porque es que ya las instrucciones principales de ajuste de todo el cuerpo las debe tener automatizadas. Y usa un 80% del tiempo en movilizar y en fortalecer, porque ya no es riesgoso, su cuerpo está muy interconectado y está automatizado, incluso las series de instrucciones que llevan a las cadenas largas a flexionar, extender, girar, etc. Por eso es que suelo decir que una hora de práctica de un practicante avanzado genera en el cuerpo el beneficio que a lo mejor 5 o 10 de un principiante, porque no está aprendiendo a practicar, está practicando. Es diferente, ¿entienden? Pero para llegar ahí, para decirles, ya ustedes pueden practicar con mucha más aprovechamiento de la práctica, tienen que guiar al alumno a través de la huella postural hacia la mayor cantidad de movilidad. Poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno. Fíjense en esta secuencia que hay aquí. Hay un error en la secuencia que es Trikonasana. La imagen de Trikonasana ahí es de Virabhadrasana 1. Es una errata que tenemos, pero bueno. Empezamos en Tadasana. Tadasana es una posición inicial simétrica. Percibimos el cuerpo. Podemos haber empezado en otra posición. Vamos a empezar en Tadasana. Y pasamos a Trikonasana. Trikonasana, Virabhadrasana 2 y Parsvakonasana. Esas 3 posiciones que aparecen ahí son el segmento que les enseñé previamente y mi intención en esa clase, por ejemplo, es enseñarle a los alumnos esas 3 instrucciones que dije. Es decir, voy a enseñarles a girar y meter el fémur de la pierna delantera en una lateralización, en la cadera correctamente. Voy a enseñarles a alinear la rodilla cuando flexiona y extiende hasta los 90 grados para que ingle, rodilla y tobillo estén en un mismo plano vertical, y le voy a enseñar además que en todo momento en una lateralización, desde el borde interno del pie delantero a la cadera de atrás, tiene que haber una buena extensión, un buen espacio, que es el que estamos moviendo. Es como si fuéramos a lanzar una flecha, pero con las piernas, ¿no? Bien, ese tipo de acción
La voy a desarrollar en las 3 posturas que acabo de ver. Después de Tadasana, Trikonasana, Virabhasana 2 y Parsvakonasana. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar completamente el movimiento de la pelvis, es decir, de retroversión pélvica a anteversión. De una postura asimétrica de lateralización voy a pasar a flexionar y extender la columna vertebral. Por eso hago Uttanasana y Adho Mukha Svanasana. Y ahí la pelvis está equilibrando el movimiento de apertura frontal con un giro interno de los muslos, empiezo a abrir la parte posterior, equilibra el movimiento de retroversión con el de anteversión, equilibra la extensión de columna que llevo haciendo desde Tadasana. Fíjense, Tadasana es una extensión de columna moderada, pero es una extensión de columna. Virabhadrasana 1, Trikonasana es una extensión de columna moderada, Virabhadrasana 2 es una extensión de columna moderada, Utthita Parsvakonasana es una extensión de columna moderada. Y Uttanasana es una flexión, ¿verdad? Uttanasana es una flexión. En esa secuencia, Uttanasana tendría un tiempo de permanencia por lo menos de 3 veces el que he tenido en cualquiera de las 3 posiciones anteriores. ¿Para qué? Pues para que el tiempo en el que flexiona la columna vertebral que está descansando es la fase inicial de Uttanasana, ¿vale? No es la posición final con los brazos hasta atrás. Estoy diciendo la postura en la que agarramos los codos por delante y dejamos que el tronco descienda, y en esa flexión de la columna vertebral por el peso del cuerpo podemos estar más tiempo en la posición. Es un enorme alivio para la columna después de haber hecho extensión tanto tiempo, cambiar y equilibrar el movimiento de la articulación para extender los ligamentos del sentido contrario y los tendones de la cadena contraria. Luego viene perro cabeza abajo, que atención, ¿es una extensión de columna? Sí, pero es una postura invertida. Porque aquí empujamos el suelo con las manos y tiramos de la columna hacia la pelvis. La extensión de la columna en todas las posturas anteriores se ha producido de la pelvis a la cabeza. Apoyamos los pies y tiramos a la columna a la cabeza. Y en perro cabeza abajo no es así. Por primera vez apoyamos los brazos, los hombros y tiramos de la columna hacia la pelvis. Esa inversión de la columna permite que los discos intervertebrales, sobre todo de la lumbar, se descarguen completamente. Y a falta de que el principiante todavía no controle posiciones como Sarvakasana, Halasana, mucho menos Shirshasana, que son posturas mucho más complejas, que, por cierto, van a requerir de todos los automatismos que tienen que crear en las posiciones básicas de yoga, precisamente, pues tenemos acceso probablemente a perro cabeza abajo, inicialmente como única postura invertida, esa, y probablemente Prasarita Padottanasana en su fase final, que, por cierto, requiere de una buena elasticidad de las piernas. Así que probablemente perro cabeza abajo sea la más sencilla y la más inicial, la que pueda ser primero. Luego aparece aquí Supta Baddha Konasana. Y Supta Baddha Konasana es una posición sedente, que podría haber sido otra, no tiene por qué necesariamente haber sido Supta Baddha Konasana, que vuelve a abrir la pelvis otra vez, pero con una flexión total de rodillas. Supta Baddha Konasana lo que nos viene a dar aquí es lo que falta en el resto de la práctica, que es que las piernas aquí han estado continuamente o bien extendidas del todo o flexionadas hasta 90 grados. Necesitamos que las rótulas se abran por delante, necesitamos que los ligamentos rotulianos, ligamento cruzado anterior de rodilla, se expandan con alguna flexión. Por eso está Baddha Konasana. Podrían haber habido otras flexiones, pero hemos puesto Baddha Konasana. Malasana habría funcionado también en su fase inicial. Y finalmente, Shavasana para terminar la secuencia. Es una secuencia muy corta, entiendo, pero es para que vean un poquito el guión de enseñanza. Donde hay una postura ahí, podrían haber habido 2 o 3 del mismo tipo con la misma intención. Ustedes, si se fijan, ahora olvídense de las posturas. Y en vez de hablar de posturas, hablaría de lo siguiente. Comiencen observando el cuerpo y después vamos a hacer 3 posturas seguidas en las que aprendan estas 3 instrucciones que describí antes. Al terminar esas posiciones, como hemos estado todo este tiempo en extensión, vamos a hacer una flexión alargada de la columna vertebral simétrica, en la que los 2 lados del cuerpo hagan lo mismo y no un lado una cosa y otro otra. Después, como hemos estado todo el tiempo con la columna irguiéndose de la pelvis a la cabeza, vamos a hacer una postura en la que se hierga de la cabeza a la pelvis para equilibrar el trabajo de los discos intervertebrales. Luego, como hemos estado todo el tiempo con las piernas extendidas o a medio flexionar, vamos a hacer una flexión total de rodillas para que los ligamentos rotulianos estén abiertos también y no se nos compriman y después sea cada vez más difícil flexionar. Y finalmente vamos a descansar. ¿Qué les parece esta descripción de la secuencia? Ahora sí, como yo no he mencionado asanas, pongan ustedes las posturas. Y a lo mejor en vez de Baddha Konasana aparece Malasana. Si es poco el tiempo que pueden aguantar Malasana, pues entonces añaden además Baddha Konasana o Supta Baddha Konasana, que aunque estemos acostados en el suelo, sigue flexionando las piernas. Y empiezan a entrar otras posiciones. Pero entiendan
que estoy enseñando a través de posturas y a través de la corrección postural la habilidad de interconectar correctamente el cerebro con la piel y de sentirnos, de acuerdo con el mínimo de instrucciones, de forma óptima, de la forma más clara, sencilla y estructurada posible para los alumnos. ¿Con qué asanas? Con las más sencillas, las más rápidas de aprender, las que generen confianza y sensación de avance lo antes posible para el grupo de alumnos que estemos enseñando. Y que sobre todo, como tienen ustedes muy clara la intención con la que van a enseñar, no es necesario una postura determinada. Es necesario una intención que después encarna una o varias posiciones que pueden cambiar en función de las necesidades de su alumno o de su grupo. ¿Entienden? Pues muy bien. Pues sí, miren, en este curso, lo que he tratado de hacer en el curso es hacer lo más sencillo posible, la división, la transmisión de las correcciones posturales y la forma en la que se corrige. Recuerden, cada corrección postural es una instrucción no hablada. Desde aquí, desde donde te estoy tocando y hacia donde estoy moviendo, con la intensidad que te estoy moviendo, es lo que quiero que ocurra. Eso es una instrucción. Entonces, cómo tocar el cuerpo, hacia dónde tocarlo, con qué intensidad, observando qué cosa. Y de qué instrucciones principales tenemos que ocuparnos, en qué posturas iniciales, que en Nexo Yoga llamamos de complejidad 0, que son las que aparecen, digamos, en el core, en esa primera parte del curso Matriz Biométrica, el arte de dominar el asana que tenemos en Nexo Yoga. Pero eso es para practicantes. Ahora, para profesores, para la enseñanza directa de esto, kinestésicamente hablando, yo he dividido en 4 capítulos, en 4 partes este curso. Las partes contienen las asanas de pie, que es el primer módulo, después las asanas de cúbito prono, las asanas sedentes y las asanas, el cuarto capítulo, supinas e invertidas iniciales, o sea, las que pueda acceder todo el mundo, ¿de acuerdo? Estas posturas de las que yo estoy hablando aquí es para enseñar en los primeros 4 meses, podría enseñarse en los primeros 4 meses, extensible, por supuesto, en caso de, dependiendo de frecuencia y dificultad del grupo en el que se está enseñando, se puede extender a 6 meses o a 1 año, da igual, pero tener claro cuántas instrucciones, en qué subgrupos posturales de cada parte tenemos que enseñar y en qué orden y por qué, esto es lo que está implícito en este curso. Para empezar, el orden de introducción en los capítulos de los subgrupos de cada módulo es extremadamente importante, porque un tipo de instrucción soporta a otra, porque los grupos de instrucciones articulan la isometría global de una cadena, que es lo que hay que aprender, es lo que está detrás. Todo eso no se va a explicar tampoco el porqué del porqué, a ver si me entienden, pero todo esto está pensado. Bien, y los que están en el curso de preformación de Nexo Yoga y de formación entenderán cuando hablo de estructura de lo que estamos hablando. Ahora bien, en este primer módulo, en las asanas de pie se dividen en asanas simples de pie, es decir, las que parten con ambos pies apoyados en el suelo simétricos, como por ejemplo Tadasana, como por ejemplo Urdhva-hastasana, como por ejemplo Paschimottanasana. Por ejemplo, las lateralizaciones, estas 3 que vimos ejemplificadas anteriormente, con ese orden, por ejemplo, Trikonasana, Viradosipasvakona, son ejemplos de lateralizaciones básicas de primer aprendizaje de principiantes. Extensiones, ¿verdad? Las extensiones y las flexiones. Aquí, estas 4 partes son subgrupos de asanas de pie que contienen un grupo mínimo de correcciones que vamos viendo a lo largo de posiciones. ¿En qué postura deben nacer? ¿En qué postura deben nacer? ¿Dónde se deben arrastrar para crear la huella postural? ¿Con qué otras posiciones? Y, ojo, una cosa importante que no dije anteriormente, pero bueno, se suma ahora que entiendan también que es de mucho valor, que es una vez que se aprende en esta posición, esta instrucción, en posturas anteriores que no era obvio ni fundamental, pero sí es deseable que se reaprenda, entonces se va atrás y se reaprende. ¿Entienden? Imagínense que en instrucción, en una flexión de pie, aprendemos, por ejemplo, en Paschimottanasana, que es una flexión de pie, que cuando se hace flexión dorsolumbar de la columna vertebral, el espacio torácico no se cierra. Y a lo mejor entendemos que en una postura anterior esa instrucción estaba, pero al no ser una instrucción de seguridad, no se explicó.
pero cuando en la clase vuelve a aparecer esa postura, se aprovecha y se añade. ¿Entienden? Y así se van completando, rellenando los vacíos de las instrucciones, que en un principio, si no tenemos este esqueleto, este orden de enseñanza, parece que tenemos que decirlo todo en todas las posturas, que es lo que tiende a suceder siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. El segundo módulo son las asanas de cúbito prono, que se van a dividir entre las que llevan apoyo de las manos en el suelo y las que no llevan apoyo de los brazos. Las posiciones de cúbito prono se suelen apoyar en la cara frontal de las piernas y en las palmas de las manos y la cara frontal del torso. Pero, por ejemplo, perro cabeza arriba es un ejemplo de asanas de extensión de cúbito prono que tienen apoyo en las manos, y, por ejemplo, Dhanurasana, que la están viendo aquí en la imagen, es un ejemplo que estaría en el capítulo 6, es decir, el grupo de extensiones que no tienen apoyo de las manos, que tienen, por tanto, una autonomía de extensión de la columna propia del torso. Esos son los músculos de la espalda, de los glúteos y los muslos posteriores los que están sosteniendo el peso del cuerpo, o, por ejemplo, también Shalabhasana. Bien, en todos estos grupos de postura o subgrupos de posturas pueden incluirse instrucciones que vienen desde las posiciones de pie. Es decir, en el grupo postural de pie se educa el torso también. No estoy diciendo que no se eduque. Solo que aquí, al apoyarnos boca abajo y prescindir del apoyo de las manos, es cuando el torso adquiere una autonomía mayor y una preponderancia en el asana, una prioridad, porque la mente va a atender justamente a aquella zona que es la que está cargando la mayor tensión del ejercicio. Cuando estamos de pie es el tren muscular inferior, desde donde introducimos la práctica. Aquí hemos pasado al torso y estamos desarrollando. ¿Entienden? Este es el segundo módulo. Luego pasaríamos al tercero, en donde veríamos asanas sedentes. Las asanas sedentes están divididas en tres subgrupos fundamentales. Uno, las asanas sedentes que abren la pelvis. Y ahí, por ejemplo, pueden aparecer posturas, y aparecen posturas como Upavista Konasana, el ángulo sentado, o Baddha Konasana, que la vieron anteriormente. En las posiciones de pie final, en las de flexión, aparece la postura de Malasana. Y Malasana es la primera flexión de piernas, flexión total de rodillas. Bien, aquí en las posturas sedentes se tocan las flexiones de rodillas, pero que a diferencia de Malasana tienen desfase de la tibia con respecto al fémur. Aquí vemos en las aperturas de la pelvis aparecerán posiciones como Baddha Konasana y Siddhasana, que llevan desfase de la tibia hacia la cara interna, hacia la interna del cuerpo, abriendo el menisco externo y la cara exterior de las rodillas. Estas correcciones son fundamentales y cada vez hay carencia mayor del conocimiento de esto en la vida diaria de la gente, porque sencillamente no nos agachamos. Las personas no se sientan en el suelo y no doblan las rodillas todos los días. Por tanto, el aprendizaje y la corrección postural de la rodilla en flexión total la hemos explicado aquí en tres fases. 1, en Malasana con flexión neutral. 2, con desfase interno femorotibial, como ejemplo Baddha Konasana y Siddhasana. Y 3, con desfase femorotibial externo, como por ejemplo Virasana y Adho Mukha Virasana, que eso aparecerá en el segundo capítulo. En el primer capítulo, apertura pélvica, Upavista Kona, Baddha Kona, Siddhasana, por ejemplo, son posturas sedentes que abren la pelvis. Y en el capítulo 8, Virasana, justamente con esa otra desfase femorotibial, Dandasana, Ardhanavasana, Mariyasana, por ejemplo, con rotación, ¿verdad? Como aparece ahí. Esto es Mariyasana 1. La postura que aparece ahí está en el capítulo 8, por ejemplo. Y finalmente, las piernas cruzadas. Las posiciones de piernas cruzadas introducen en las posturas sedentes la extensión de la fascia lata y de las articulaciones sacroiliacas, como por ejemplo Swastikasana o Adho Mukha Swastikasana. Bien. Con esto cerramos el capítulo de posturas sedentes. Finalmente entramos al módulo 4, que son las posiciones supinas e invertidas de fácil acceso para un principiante. Aquí veremos piernas supinas con elevación de piernas arriba, posturas supinas con elevación de piernas, perdón, como por ejemplo Supta Padangusthasana 1, Urdhva Prasarita Padasana, elevación de piernas, ¿verdad? Y luego posiciones supinas con torsión, en donde aparece, por ejemplo, Supta Padangusthasana 3, en torsión, o Yadhara Parivartanasana, que es una torsión acostado. Y aquí es interesante porque es la primera vez en posturas supinas, no en invertidas, en la que el centro de atención viene al tren muscular superior, porque el apoyo fundamental del cuerpo está ahí, en el cinturón escapular, y la corrección de las cervicales y de la tensión que pueda somatizarse a la cavidad craneal y a la garganta
Se aprende en posiciones supinas sobre todo. Y esto será, digamos, el gran aprendizaje que nos va a quitar la inseguridad en el aprendizaje de posturas invertidas de mayor calado, como por ejemplo Sarvangasana y Halasana. Se aprende a hacer inversiones sin riesgo desde las posturas supinas. Esto siempre lo enseño así. Pero con este orden y con las instrucciones que aparecen aquí, tendrán por lo menos un mapa del orden y el detalle con el que se debe enseñar y qué se debe observar y desde dónde. O sea, desde una perspectiva transversal, desde una perspectiva longitudinal o cenital. Bien, luego aparecen las posiciones invertidas, como por ejemplo perro cabeza abajo, Adho Mukha Svanasana, que aunque estés de pie, el movimiento de la columna vertebral, como ya expliqué anteriormente, es una inversión, y posturas como Chatuspadasana o Setubandha Sarvangasana con apoyo. Y finalmente, en el capítulo 13, aparece la postura de Supta Baddha Konasana en su fase de descanso, aunque también aparece para equilibrar a Setubandha Sarvangasana anteriormente, y la explicación de Shavasana desde el punto de vista de la colocación y la corrección postural del ejercicio, y luego, además, como propina, cuáles son las instrucciones perceptivas básicas que se le debe dejar indicado a un alumno para que, a modo de conclusión, vaya observando cómo va cambiando el mapa de su sistema sensitivo con el paso del aprendizaje, de la automatización, de la huella postural, de los subgrupos, de cada uno de los módulos que están en orden en este curso. Como se darán cuenta, este grupo de 38 posiciones que aparecen aquí en este curso, en 4 módulos, aparte de estar ordenados, siguen un principio muy preciso de optimización de la enseñanza en forma de su canal kinestésico, que es el que menos se ha detallado y es el que importa, porque la razón por la que se da una clase de yoga presencial es por la importancia de este canal de enseñanza. Para que los alumnos valoren y le den y tengan sensación de que lo que reciben es claro, es valioso y les hace avanzar rápidamente, es fundamental que ustedes tengan un mapa claro de qué deben enseñar y en qué orden. No estoy diciendo con esto que les voy a enseñar todo, estoy diciéndoles con esto que les voy a dar una sugerencia de prioridad a la hora de enseñar, de instrucciones básicas que van a ir creando un primer esqueleto de automatizaciones en la mente de su alumno que probablemente les va a llevar a un aprendizaje más rápido. Después, si sobre esto ustedes quieren añadir muchas más instrucciones que seguramente tendrán, pueden hacerlo. Ok, ahora vamos a lo que estaba diciendo Jordi. Bien, ¿qué conexión hay entre este curso que acabamos de grabar hoy? Acabo de salir del horno hoy. Bien, con respecto a lo que ya tenemos en la Academia de Nexo. Pues bien, antes mencioné el primero que aparece ahí, que es el arte de dominar el asana, es el trabajo de matriz geométrica. Aquí están los vídeos de ejecución de 58 posiciones de yoga, que son las que consideramos en matriz geométrica que tienen complejidad 0 o 1. De la complejidad 0 son el núcleo de posturas justamente que aquí estamos enseñando a enseñar a través de la corrección postural. Así que ese core inicial de matriz geométrica son los vídeos de ejecución y la clasificación de cada una de las posturas que aparecen ahí en cuanto a justamente los movimientos que habíamos hablado en la clase, extensión de columna, flexión de columna, extensión de la pelvis, toda esa descripción del movimiento y la relación de esa postura con otras del mismo subgrupo, donde verán que coinciden con los subgrupos que aparecen aquí enseñados en el curso de corrección postural, son para que un alumno estudioso que quiera aprender a practicar correctamente y a corregir las posiciones que hace, pues tenga ahí un excelente compendio de estudio de muchísimas horas. ¿Vale? Ese es el primero de los 3 cursos. ¿Cómo se relaciona con esto? Lo acabo de decir. Si aquí ustedes ven un subgrupo de posturas y cada una de estas posiciones con las correcciones fundamentales, aquí lo que van a ver en el curso de matriz geométrica es cómo se ejecuta la postura, cómo se hace la postura como practicante y con qué asanas está relacionada, que van a ser estos grupos posturales que están enseñados aquí precisamente. Es decir, esto como alumno, esto como profesor. Recuerden que un profesor sobre todo es un excelente alumno. Es alguien que se preocupa por estudiar su cuerpo y avanzar directamente. Entonces, los profesores que están en la academia, que están en formación, suelen comprar este curso para preparar sobre todo sus clases desde el punto de vista de cómo lo debe percibir un alumno. El segundo curso que aparece aquí es la preformación de Nexo Yoga, es decir, es el curso que prepara para el primer módulo de formación. Esto ya es parte de la formación.
pero es en sí una introducción al arte de la enseñanza, que está dividido en práctica, estudio y enseñanza, con guiones de enseñanza, con conceptos que uno tiene que aprender a percibir en la práctica, estudiar, darle forma al discurso y luego enseñanza. Como por ejemplo lo que dije de la maduración del asana desde la permanencia a la concentración de la mente, que son 12 conceptos fundamentales basados en el tren muscular inferior, en el torso y en el tren muscular superior. Es decir, es aparte de las correcciones posturales que ustedes están viendo en la enseñanza hoy, es todo lo demás que hay en la enseñanza, que no solamente corregir con el canal kinestésico, sino el aprendizaje y en qué se basa una enseñanza precisa que tiene asignaturas como filosofía aplicada, psicología aplicada a la práctica y la enseñanza del yoga, anatomía, fisiología, biomecánica de las fichas, de las posturas y luego guiones de enseñanza con diarios para ir llevando los apuntes de práctica y de enseñanza y cómo vamos desarrollándonos como un profesor en formación. Eso es la preformación. Obviamente, a un profesor que está en la preformación, tener una guía práctica del orden de la enseñanza y la corrección postural de las instrucciones básicas de seguridad que se mencionan en matriz biométrica en el primer curso, le ayudaría a que los guiones de enseñanza desde la preformación los tenga, además, se apoye en cómo corregir las posiciones, cosa que también se verá en el módulo 1 de formación, pero bueno, ya tendrán un manual un poco de enseñanza. Hay una relación directa también. Y luego, en tercer lugar, y no menos importante, está el curso de Nexo Yoga, el acompañamiento de la enseñanza, Nexo Yoga 1, que es el trabajo del cuerpo físico externo, osteomuscular, por partes. En este trabajo de 12 capítulos, lo que hemos hecho es llevar al profesor en su acompañamiento, hay un acompañamiento por las distintas partes del cuerpo, desde la planta de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, e ir viendo cada articulación y cada grupo de articulaciones en todos los movimientos posibles, con ejemplos de posturas, no solamente qué tipo de corrección, sino cómo impacta esto a nivel después global, a nivel del cerebro, a nivel de la respiración, a nivel del... Es decir, es una guía de acompañamiento de enseñanza, pero está orientada, repito, a diferentes partes del cuerpo. No está orientada a ser óptima en la enseñanza del mínimo grupo de posturas en el orden de las instrucciones, como es este curso de corrección postural. Es decir, es mucho más que solo la corrección postural y no está orientado a optimizar la enseñanza. Está orientado a irles acompañando a crecer mientras ustedes están enseñando con el método que sea en el orden que ustedes quieran. Es diferente, tiene mucha más información de otro tipo. ¿De acuerdo? Es un complemento de estudio, pero no sustituye ni tampoco PISA, no coinciden en el mismo tipo de información. Bien, son cursos distintos, los digo porque para que no se vayan a perder. De una u otra manera, todos estos cursos los van a encontrar, lo ven a la izquierda, en la membresía oro de Nexo Yoga. Es decir, aquellos profesores que están invirtiendo en formación continua van a encontrar todos estos cursos ahí, por ese pago pequeño recurrente que hacen todos los meses. Es otra manera de verlo. Bien, pues no sé si me he explicado bien en esta relación. Voy a resumirlo rápidamente. El primero de los 3 cursos que aparecen a la derecha es de cara a un practicante, una enorme guía de práctica con una gran interrelación de con qué posturas se relaciona una posición, en qué posturas se puede apoyar para poder aprenderla a hacer bien, para después preparar otra. Bien, esto de cierta manera es ver por detrás como un practicante, un poco en qué orden tengo que ir con las asanas, aunque no le estemos diciendo cuáles son las correcciones posturales que un profesor te va a hacer, que es lo que vemos aquí, y cómo debemos practicar y hacer cada postura. El segundo es una guía de preformación, es la preparación de un profesor para ir a la formación. O sea, es el curso más completo y grande de todos, del cual esta parte, que es la corrección postural, sería un complemento interesante para aquellos que están aprendiendo a enseñar. Y el tercero de abajo es un acompañamiento y un crecimiento personal a través de la enseñanza. Mientras están dando clases y en contacto con alumnos y en crecimiento continuo, ese material de acompañamiento de práctica en Nexo 1 les ayuda a expandirse muchísimo en la práctica. ¿De acuerdo? Pero no es una guía mínima de optimización de la corrección postural como es este trabajo que hemos hecho ahora. ¿De acuerdo?